Pensé que era una historia vieja de mi familia hasta que entendí lo que quiso decir mi tatarabuelo cuando escribió: el precio no fue una vida, fue la sangre. Durante años pensé que todas las familias cargaban con historias incómodas que nadie se atrevía a contar completas. En la mía siempre hubo silencios raros, pausas largas cuando alguien preguntaba por ciertos parientes, miradas que se cruzaban rápido antes de cambiar de tema. Crecí escuchando que éramos gente marcada, aunque nadie supiera explicar por qué. No hablaban de maldiciones ni de castigos, solo de pérdidas repetidas, de muertes tempranas, de enfermedades que aparecían sin razón médica clara. Yo mismo perdí a 2 familiares antes de los 30, y en aquel entonces lo asumí como mala suerte heredada, como una estadística cruel pero normal. Nunca pensé que detrás de todo eso hubiera una decisión consciente tomada siglos atrás, una que aún hoy seguía cobrando su precio con una paciencia inhumana. La primera vez que escuché el nombre de Elías Morcant, mi tatarabuelo, fue en el funeral de mi abuelo. Un tío borracho lo mencionó casi en susurro, como si pronunciarlo demasiado fuerte pudiera despertar algo. Dijo que Elías había sido el origen de todo, y cuando le pregunté a qué se refería, mi madre me tomó del brazo y me pidió que no insistiera. Esa noche soñé con una casa que no conocía, una granja aislada, y con una sensación constante de calor sofocante, como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad. Al despertar, tenía la certeza absurda de que aquel sueño no me pertenecía, que era un recuerdo heredado, incrustado en la sangre. Semanas después, revisando cajas viejas en la casa familiar, encontré un baúl de madera que jamás había visto abierto. Dentro había documentos amarillentos, cartas rotas y un cuaderno encuadernado en cuero oscuro, pesado, como si contuviera más que papel. En la primera página, con una letra temblorosa pero firme, leí: Elías Morcant. Nada más. Al tocar ese cuaderno sentí un escalofrío inmediato, no de miedo, sino de reconocimiento. Como si algo en mí supiera que ese objeto había estado esperándome. No lo abrí ese día. Lo cerré rápido y lo devolví al baúl, intentando convencerme de que solo era sugestión, de que no debía remover cosas que claramente habían sido enterradas por una razón. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía flashes inconexos, un campo oscuro, una mujer tendida en el suelo, manos manchadas de tierra y sangre, y una voz grave que no gritaba, no amenazaba, solo preguntaba con calma absoluta. Me levanté empapado en sudor, con una presión en el pecho que no había sentido nunca. Bajé de nuevo al cuarto donde estaba el baúl, lo abrí sin dudar esta vez y tomé el cuaderno. Al abrirlo, la primera frase completa que leí me heló por completo. No escribo esto para ser perdonado, sino para que alguien recuerde que fui yo quien aceptó el trato. Elías relataba con detalle la vida que había tenido antes del desastre, una granja modesta, una esposa llamada Isabel, días largos de trabajo y noches tranquilas. Todo se rompió el día en que Isabel no regresó a casa. Fue secuestrada en el camino, y durante 2 semanas él la buscó sin descanso, recorriendo pueblos, campos y caminos de tierra, gastando lo poco que tenía y perdiendo la fe a cada hora que pasaba. Cuando finalmente encontró su cuerpo, describe que algo en él se quebró de forma irreversible. No habla de llanto, habla de rabia pura, de odio concentrado, de maldiciones lanzadas al aire sin importarle a quien las escuchara. Según sus propias palabras, fue esa ira la que calentó el mundo. Describe cómo, en medio de la noche, sintió que el aire se volvía denso, pesado, como si respirara fuego. Entonces apareció la presencia. No la llama demonio, no le da nombre. Solo dice él. Una figura que no caminaba, sino que parecía estar siempre ahí, hablándole con una voz gutural que no alzaba el tono. ¿Qué eres capaz de dar por volver a verla con vida?, escribió Elías. Confiesa que no preguntó condiciones, no pidió detalles. Solo respondió lo único que su mente rota podía ofrecer, lo que sea. El pacto se selló sin rituales elaborados, sin testigos humanos. Un apretón de manos, una sensación de quemadura que le subió por el brazo y una risa baja que no olvidó jamás. Elías despertó horas después en su cama, con Isabel respirando a su lado como si nada hubiera pasado.
Describe ese momento como el más feliz y el más aterrador de su vida, aunque en ese entonces aún no sabía por qué. Durante años vivieron en una normalidad prestada, ignorando que cada día era tiempo robado, que la cuenta seguía abierta y que alguien, en algún lugar fuera de este mundo, estaba esperando el momento exacto para cobrar. El último párrafo de esa primera parte del diario termina con una frase que me obligó a cerrar el cuaderno y sentarme en el suelo, temblando. Si alguien de mi sangre está leyendo esto, significa que fallé en detener lo que comenzó esa noche. No fue un milagro. No fue un regalo. El precio no fue una vida, fue la sangre. En ese momento entendí que la historia no era solo sobre Elías o Isabel. Era sobre mí. Sobre todos nosotros. Y sobre algo que todavía no había terminado de cobrar lo que se le debía. Elías escribió que los primeros meses después del regreso de Isabel fueron casi insultantes en su normalidad. Ella cocinaba, reía, se quejaba del cansancio como cualquier persona viva, y hasta se burlaba de él cuando lo veía observarla demasiado, como si temiera que desapareciera al parpadear. Él nunca le contó lo ocurrido aquella noche. Decidió que era mejor así. Pensó que, si no se hablaba del trato, tal vez no existiría del todo. Ese fue su primer error consciente. Creer que el silencio podía deshacer un acuerdo sellado fuera del mundo humano. En el diario repite varias veces una idea: si actúo como si nada hubiera pasado, tal vez nada pase. Esa frase se vuelve más desesperada con cada repetición. Pasaron los años y la granja prosperó. Las cosechas eran mejores, el ganado enfermaba menos, y Elías empezó a pensar, con vergüenza, que tal vez el trato no había sido tan injusto. Describe una culpa constante, pero también un alivio egoísta que nunca se perdonó. Isabel, sin saberlo, era el centro de todo. Nunca enfermaba, nunca envejecía al ritmo esperado. Mientras otras mujeres mostraban el paso del tiempo, ella parecía detenida en una versión exacta de sí misma. No era juventud eterna, era algo más inquietante: estabilidad. Como si el cuerpo se negara a avanzar. Elías lo notó, pero eligió ignorarlo. El amor, cuando nace del miedo a perder, también sabe mentir muy bien. El primer aviso llegó 6 años después. Elías estaba trabajando en el campo cuando sintió esa misma presión en el aire que había sentido la noche del pacto. El calor regresó, seco, sofocante. Entonces él apareció. No caminó hacia Elías, simplemente estuvo ahí, proyectando una sombra que no coincidía con ninguna fuente de luz. La voz fue la misma, grave, tranquila, casi educada. Veo que has disfrutado del tiempo concedido, le dijo. Elías fingió no entender, fingió no recordar. Dijo que su esposa siempre había estado viva. La respuesta fue inmediata y cruel en su lógica: entonces explícame por qué despertaste sin memoria de cómo volviste a casa. Y con eso, le mostró la verdad. La visión fue exacta. Elías revivió el hallazgo del cuerpo de Isabel, la rigidez de la muerte, las marcas de violencia que su mente había decidido borrar. Vio su propio rostro deformado por la ira, escuchó las maldiciones que lanzó al cielo y a la tierra. Intentó negar lo evidente, pero la presencia no discutía, solo mostraba. Pediste que la devolviera, dijo la voz. Y lo hice. Pero el tiempo que tomaste prestado ahora debe ajustarse. Elías cayó de rodillas, suplicó, gritó que no era justo, que nadie le explicó el precio. La respuesta fue devastadoramente simple: preguntaste qué darías. Nunca preguntaste cuánto. Después de esa visita, Isabel empezó a cambiar. Al principio fueron dolores de cabeza intensos, repentinos, que la dejaban inmóvil durante horas. Elías buscó remedios, hierbas, médicos locales, pero nada funcionaba. Luego vino el insomnio. Isabel pasaba noches enteras sentada en la cama, mirando un punto fijo de la pared, respirando de manera irregular. Cuando él le hablaba, tardaba en responder, como si tuviera que recordar cómo hacerlo. Elías escribió que, por primera vez desde su regreso, tuvo miedo de mirarla directamente a los ojos. No porque no fuera ella, sino porque empezaba a parecerlo demasiado poco.
El episodio del vómito ocurrió una madrugada. Isabel se levantó de golpe, caminó hasta el centro de la habitación y vomitó un líquido espeso, negro, con un olor metálico imposible de describir. Luego cayó sobre la cama y, según Elías, durmió con una calma antinatural, como si el dolor hubiera sido extraído a la fuerza. Al despertar, estaba demacrada. Más delgada, con la piel opaca y los dientes manchados de un tono oscuro, casi podrido. Empezó a rasguñar las paredes mientras dormía, dejando marcas profundas, como si algo dentro de ella intentara salir o entrar al mismo tiempo. Elías comprendió entonces que el milagro estaba fallando. Que lo que había vuelto no podía sostenerse indefinidamente. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda fuera de lo común. Abandonó la granja durante días para encontrar a un hombre del que había escuchado rumores, el padre Anselmo, un clérigo retirado que vivía aislado y que, según decían, entendía males que no aparecían en los libros. Al contarle todo, Anselmo no mostró sorpresa. Solo tristeza. Le dijo una frase que Elías subrayó varias veces en el diario: lo que trajiste de vuelta no está vivo, está aplazado. Anselmo explicó que no existía ritual para deshacer lo ocurrido, porque no era un hechizo, sino un contrato. La vida de Isabel había sido sostenida con algo más que tiempo, con una promesa que se extendía más allá de Elías. El precio no termina contigo, le dijo. Lo que aceptaste se mueve por la sangre, no por los cuerpos. Elías regresó a casa sabiendo que había condenado algo más que su propia alma. Y yo, siglos después, cerré el diario con las manos temblando, entendiendo por fin por qué en mi familia siempre hubo pérdidas inexplicables, y por qué yo nunca me sentí completamente solo. El diario de Elías cambia de tono después de su encuentro con el padre Anselmo. La escritura se vuelve más irregular, como si ya no escribiera para explicar, sino para dejar constancia antes de desaparecer. Describe el regreso a la granja con una claridad casi obsesiva. Cada árbol, cada sombra, cada sonido nocturno parecía fuera de lugar. Isabel ya no hablaba durante horas. Se movía por la casa como si siguiera instrucciones que nadie más escuchaba. A veces se detenía frente a la puerta principal y apoyaba la frente en la madera, respirando con dificultad, como si algo del otro lado la estuviera llamando. Elías escribió que comenzó a temerle no por lo que hacía, sino por lo que parecía recordar. Las noches se volvieron insoportables. Isabel se levantaba de la cama sin emitir sonido alguno y recorría la casa descalza, dejando marcas oscuras en el suelo. Elías la seguía en silencio, observando cómo se detenía frente a rincones específicos, siempre los mismos, como si la casa escondiera grietas invisibles. En una ocasión la encontró murmurando palabras que no reconoció, un idioma áspero, fragmentado, que no parecía aprendido, sino impuesto. Cuando intentó tocarla, ella reaccionó con violencia, empujándolo con una fuerza que no correspondía a su cuerpo debilitado. En ese momento, Elías entendió que ya no estaba protegiendo a su esposa, estaba conteniendo algo. El padre Anselmo regresó una sola vez más. No entró a la casa. Se quedó en el umbral, negándose a cruzar. Desde ahí le explicó a Elías lo que no había querido decirle antes. El trato no solo había postergado la muerte de Isabel, había abierto un canal. Algo había aprendido cómo permanecer ligado a una familia, generación tras generación, usando la culpa y el amor como anclas. No se alimenta del cuerpo, le dijo Anselmo, se alimenta de la continuidad. Mientras exista descendencia, el acuerdo sigue activo. Elías preguntó si había forma de detenerlo. El silencio fue la respuesta. La muerte de Isabel ocurrió sin dramatismo. Una mañana simplemente no despertó. Su cuerpo estaba frío, rígido, y por primera vez desde su regreso, parecía verdaderamente muerto. Elías no lloró. Escribió que sintió alivio, seguido de un terror inmediato cuando comprendió que aquello no era el final. Esa misma noche, la presencia volvió. No reclamó a Isabel. Reclamó lo pendiente. Tu parte termina aquí, le dijo. La nuestra apenas comienza. Elías intentó resistirse, oró, gritó, prometió su propia vida. La respuesta fue definitiva,
la vida ya fue entregada. Lo que sigue es la sangre. Elías murió semanas después. No por enfermedad ni accidente, sino por deterioro absoluto. El diario describe cómo su cuerpo comenzó a fallar de maneras inexplicables, sangrados internos, pérdida de fuerza, lapsos de conciencia donde veía escenas que aún no habían ocurrido. Antes de morir, selló el cuaderno y dejó instrucciones claras de ocultarlo. No quería que nadie intentara arreglar lo que ya estaba decidido. Su último registro es breve, casi una súplica dirigida al futuro. Si alguien lee esto, no intentes negociar. El trato no se rompe. Solo se completa. Las generaciones siguientes crecieron sin conocer la verdad, pero cargando sus efectos. El diario menciona, en anotaciones posteriores hechas por otros descendientes, una lista silenciosa de pérdidas, hijos que no llegaban a nacer, jóvenes que enfermaban de repente, adultos que desaparecían sin explicación. Siempre uno por generación. Siempre antes de tiempo. La familia aprendió a no preguntar, a aceptar la tragedia como parte de su identidad. Yo crecí escuchando frases como nosotros no tenemos suerte o así nos toca, sin saber que esas palabras eran solo una forma elegante de negar una condena antigua. Mi turno llegó sin anuncios sobrenaturales. No hubo voces ni apariciones. Solo una serie de eventos que, vistos en retrospectiva, encajan demasiado bien. Sueños repetidos con lugares que nunca visité, una sensación constante de ser observado cuando estaba solo, una presión en el pecho cada vez que pensaba en tener hijos. Lo más inquietante era la certeza silenciosa de que algo estaba esperando una decisión de mi parte. No me perseguía. No me amenazaba. Simplemente estaba ahí, paciente, como alguien que sabe que el tiempo siempre juega a su favor. Al cerrar el diario después de leerlo completo, entendí que no había sido encontrado por casualidad. Me fue entregado cuando llegó el momento correcto. Yo no era una víctima aleatoria dentro del linaje, era el siguiente punto de ajuste. El contrato seguía activo, y por primera vez en siglos, alguien de mi sangre sabía exactamente por qué. La pregunta ya no era si podía escapar. La pregunta era qué estaba dispuesto a perder para detenerlo, y si tenía derecho a tomar esa decisión por los que vendrían después de mí. Durante semanas después de leer el diario intenté vivir como si nada hubiera cambiado. Fui a trabajar, hablé con amigos, sonreí cuando era necesario. Pero algo en mí ya no encajaba. Cada vez que veía a un niño, sentía una opresión en el pecho difícil de explicar. Cada vez que pensaba en el futuro, la idea de continuar se sentía contaminada. No era miedo a morir, era miedo a heredar. Comprendí que el pacto no se sostenía por actos sobrenaturales constantes, sino por decisiones humanas repetidas, amar, formar familia, seguir adelante sin cuestionar el origen de las pérdidas. Eso era lo que lo mantenía vivo. Empecé a investigar más allá del diario. Registros médicos antiguos, actas de defunción, documentos legales. El patrón era exacto. Una pérdida significativa por generación, siempre vinculada a alguien que intentaba avanzar demasiado, un matrimonio, un hijo, una expansión del linaje. No era castigo aleatorio, era equilibrio. Cada vez que la familia crecía, algo era tomado a cambio. Y lo más perturbador fue descubrir que nunca había sido violento ni abrupto. Todo ocurría de manera lo suficientemente normal como para ser aceptado. El pacto no necesitaba terror constante, necesitaba silencio y costumbre. La presencia regresó una noche sin anunciarse. No apareció frente a mí como en los relatos de Elías. Simplemente supe que estaba ahí. El aire cambió, el sonido del mundo se amortiguó, y esa presión caliente volvió a rodearme. No preguntó quién era yo. No necesitaba hacerlo. «Has leído», dijo. Asentí. Entonces entiendes que no hay deuda pendiente, solo continuidad. Le pregunté si existía una salida. La respuesta fue inmediata y carente de emoción, la salida siempre ha existido. Nunca fue popular. Me explicó algo que Elías nunca había alcanzado a comprender del todo. El contrato no exigía sufrimiento eterno. Exigía finalidad.
El pacto se había diseñado para extenderse mientras hubiera sangre que lo sostuviera. No pedía sacrificios rituales, ni rezos, ni obediencia. Solo pedía que la línea continuara. Mientras haya herederos, hay obligación, dijo. Cuando no los hay, el trato se completa. Entendí entonces que la presencia no estaba casándonos. Estaba esperando pacientemente a que alguien tomara la decisión que nadie antes había querido asumir. Pregunté si eso significaba que debía morir. Hubo algo parecido a una pausa. La muerte no es el pago, respondió. La renuncia lo es. Renunciar a tener descendencia. Renunciar a dejar huella biológica. Ser el punto final consciente de una línea maldita. Nadie en mi familia había llegado tan lejos en la comprensión del acuerdo. Todos habían vivido con la esperanza de que la tragedia fuera aleatoria. Yo no tenía esa excusa. Saber la verdad me colocaba en una posición incómoda. Seguir adelante y condenar a otros, o detenerlo todo conmigo. La presencia no me presionó. No necesitó hacerlo. Me dejó solo con esa información, como quien deja una firma sobre la mesa y se retira, sabiendo que el tiempo hará el resto. Durante días no pude pensar en otra cosa. Recordé a mis padres, a mis abuelos, a los nombres que solo existían en lápidas. Entendí que ninguno de ellos había sido débil, simplemente no supieron. El pacto no se alimentaba de maldad, sino de ignorancia. Y ahora que ya no la tenía, la responsabilidad era completamente mía. Tomé una decisión que no escribí en el diario familiar. No quería que nadie intentara revertirla. Fui yo quien debía cerrar el círculo, no como castigo, sino como acto consciente. No hubo ritual, ni despedidas dramáticas. Solo una aceptación silenciosa de que algunas líneas no deben continuar. Sentí algo parecido a alivio, mezclado con una tristeza profunda, cuando comprendí que el pacto empezaba a perder fuerza. No porque fuera derrotado, sino porque ya no tenía a quien aferrarse. La última vez que sentí la presencia fue meses después. No habló. No hizo promesas. Solo estuvo ahí un instante y luego desapareció para siempre. Desde entonces, no ha habido más pérdidas inexplicables en mi familia. No porque el pasado haya sido borrado, sino porque la deuda fue finalmente saldada. El trato no se rompió. Se cumplió. Y aunque el precio fue alto, por primera vez en siglos, nadie más tendrá que pagarlo sin saber por qué. Han pasado años desde la última vez que sentí esa presión en el aire, y aún así hay días en los que me descubro escuchando con atención excesiva, como si esperara que algo regresara para decirme que me equivoqué. No ocurrió. La vida siguió, pero de una forma distinta a la que imaginé. No hubo castigo inmediato, ni vacío sobrenatural, ni locura repentina. Lo que hubo fue silencio. Un silencio limpio, casi incómodo, porque en mi familia el ruido del dolor siempre había sido constante. Aprendí que cuando una maldición termina no deja alivio inmediato, deja ausencia. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. A veces me preguntan por qué nunca quise tener hijos. Respondo con frases vagas, con excusas modernas, con sonrisas educadas. Nadie necesita cargar con una verdad que no pidió. No me considero un héroe ni un mártir. Solo fui la primera persona de mi sangre que tuvo toda la información sobre la mesa. Elías no la tuvo. Mis abuelos tampoco. Yo sí. Y cuando entiendes que algo existe solo porque lo sigues alimentando, la decisión deja de ser moral y se vuelve matemática. Una línea no puede extenderse infinitamente si alguien decide trazar un punto final. Con el tiempo volví a leer el diario. Ya no con miedo, sino con distancia. Pude ver a Elías no como un hombre condenado, sino como alguien roto que hizo lo único que supo hacer en medio del dolor. Amar desesperadamente también es una forma de egoísmo. No lo juzgo. Sin él, yo no existiría. Pero sin alguien que cerrara el trato, otros habrían pagado lo que nunca eligieron. Esa es la diferencia entre ignorancia y responsabilidad. El pacto no buscaba almas. Buscaba continuidad. Y esa continuidad se detuvo conmigo.
nunca volví a ver a la presencia. Ni en sueños, ni en reflejos, ni en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde antes parecía observarme. Comprendí que no desapareció por derrota, sino porque ya no tenía razón para quedarse. Los contratos antiguos no se rompen con fuerza, se cumplen con precisión. El error de Elías fue pedir sin preguntar. El mío habría sido seguir sin decidir. No hubo palabras finales, ni amenazas, ni recompensas. Solo el cierre limpio de algo que había durado demasiado tiempo. La casa familiar fue vendida. La granja ya no existe. Los documentos antiguos descansan en un lugar donde nadie los encontrará por accidente. No porque tema que alguien repita el pacto, sino porque no todo conocimiento necesita circular. Hay verdades que existen solo para quien debe cargar con ellas. Yo cargué con la mía, y con eso fue suficiente. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede detenerse. Esa fue la lección que ningún otro de mi linaje pudo aprender a tiempo. A veces, cuando camino solo por la noche, recuerdo una frase del padre Anselmo que no estaba en el diario, pero que ahora entiendo con claridad: el infierno no persigue a quien huye, solo espera a quien insiste. Mi familia insistió durante generaciones sin saberlo. Yo no, y aunque eso me costó un futuro distinto al que imaginé de joven, también me dio algo que ninguno de ellos tuvo: elección consciente. Si estás escuchando esto y sientes que en tu familia hay patrones que se repiten demasiado bien, silencios demasiado antiguos, pérdidas que nadie logra explicar del todo, no asumas que es mala suerte. No todo lo heredado es genético. Algunas cosas viajan mejor en la sangre que en la memoria. Y lo peor que puedes hacer es ignorarlas esperando que se cansen. No se cansan. Esperan. Yo soy el último de mi línea por decisión propia. No porque el mundo lo exigiera, ni porque alguien me lo ordenara, sino porque alguien tenía que entender que ciertos precios no deben seguir pagándose. El pacto terminó conmigo. Y si algo queda después de todo esto, no es miedo, es la certeza de que incluso las condenas más antiguas solo sobreviven mientras alguien esté dispuesto a heredarlas.